Hola amigos, amigas, otra vez con ustedes. Hoy les voy a hablar del relato y la falsa narrativa. La izquierda latinoamericana sabe cómo operan los relatos y las narrativas de la derecha. La estrategia que usan para hacerse creíbles como víctimas de los gobiernos progresistas. Sus estrategias son las noticias falsas, las mentiras y las calumnias. El problema de la izquierda latinoamericana es que no ha aprendido a combatir con éxito el relato de la derecha pro-yanqui. Primero, saben que si se aplica la ley y la fuerza del Estado, como lo hace la derecha cuando está en el gobierno, serán considerados por el pueblo iguales o peor que la derecha. Esta es una preocupación que ha tenido siempre la izquierda latinoamericana. Segundo, sabe que tiene que combatir el relato y la falsa narrativa de la derecha, pero no sabe cómo. Tercero, tiene que aprender a informar a la población de los éxitos obtenidos en sus administraciones, el trabajo legislativo, el trabajo judicial cuando beneficia a nuestro pueblo. O sea, como decía en una entrevista Dilma Rousseff, hemos sacado a millones de brasileños de la pobreza. Y cuando alguien les pregunta por qué ahora son inclusive de la clase media, lo primero que dicen es que estudié mucho, trabajé mucho, me quemé las pestañas, etcétera, etcétera. Otros dicen gracias a Dios, a mis padres y menos todavía a los programas sociales. Ese, decía Dilma, es el problema que hemos tenido para informar a nuestro pueblo de por qué los programas sociales, por qué el estado de bienestar social, los gobiernos de izquierda se preocupan por los problemas del pueblo, hacer entender o que las personas comprendan que los programas sociales son un derecho del pueblo, no es una dádiva como la derecha acostumbra a decirlo. El filósofo Vicente Lombardo Toledano decía: quien gana la batalla de las ideas gana el poder. No es una frase vacía, sin sentido, es todo lo contrario. Para ganar la batalla de las ideas se necesita tener la razón, se necesita saberle explicar a nuestro pueblo, ser paciente y ser muy didáctico. Y nuestro pueblo entiende bastante bien, comprende mucho y aprende rápido, más rápido de lo que pensamos. Por eso hay que saber combatir a la derecha. La derecha, como ya he explicado aquí o estoy explicando, la derecha recurre a relatos y narrativas difamatorias. ¿Por qué lo hace? Por principios ideológicos, porque no tiene proyecto viable de desarrollo en beneficio del pueblo, no tiene, en otras palabras, nada que ofrecer que beneficie a nuestro pueblo. Pero sí tiene el poder económico, tiene los grandes medios de desinformación, que le llaman de información, redes sociales y muy especialmente el patrocinio del imperialismo norteamericano. Y no es que no conozca y no esté enterada de la propaganda imperialista contra los gobiernos de izquierda, es porque comparte ideológicamente los intereses del imperialismo gringo.
Por eso es muy importante que todas las organizaciones políticas, organizaciones sociales, de sindicatos, de estudiantes, de colonias, de barrios, todo el pueblo en general, que se identifica con los cambios de transformación o con los partidos de izquierda, combatan los relatos y las falsas narrativas de la derecha, que exhiban sus mentiras para que las personas aprendan a diferenciar la información verdadera de la información falsa. La infodemia. Ejemplos de falsos relatos y narrativos tenemos muchos. Tenemos la infodemia, que es el uso creo que hemos visto y escuchado cómo se satanizan a sistemas políticos de izquierda, a líderes políticos, para hacer creer al pueblo que son muy repugnantes. Recordemos, por ejemplo, de la infodemia. En la pandemia, todos los días se rechazaban las medidas de prevención que el gobierno difundía para que los ciudadanos no se contagiaran del COVID. Todos los días se rechazaron por los grandes medios, por la derecha reaccionaria, esos programas, y en contrapartida, a través de los grandes medios, sin prueba alguna, nada así, ninguna prueba, se hablaba de miles y miles de fallecidos. Es cierto, un solo fallecido es muy lamentable, pero más lamentable es lo que por 30 y tantos años la derecha que estuvo en el poder hizo hasta lo imposible por privatizar al Seguro Social, el IMSS, al Seguro de los Trabajadores, el ISSSTE, los precarizaron, los dejaron en la bancarrota y no apoyaron a los estudiantes para que hubiera médicos. Hubo escasez de médicos, de especialistas, y esa responsabilidad nunca la ha aceptado ni reconocido la derecha reaccionaria. Al contrario, esa falta de recursos materiales y humanos siempre usaron la infodemia para culpar al gobierno, que hacía hasta lo imposible por ayudar a nuestro pueblo. En cambio, políticos corruptos, defraudadores y hasta sanguinarios son presentados por los grandes medios informativos como personas honorables, intachables, o simplemente se minimizan sus atrocidades, como es el caso del señor Donald Trump. Donald Trump, para quienes no lo saben, sería bueno que lo sepan. Miren, por principio, insisto, principio es algo que no se negocia. Un principio es algo que se protege, es algo que se defiende. O sea, el derecho internacional que esté inscrito en la Carta de las Naciones Unidas y que fue discutido y analizado y aprobado con el voto cuando se fundó la Organización de las Naciones Unidas por los propios Estados Unidos, Donald Trump ahora lo viola las leyes de su propio país que se han dado precisamente por siglos y que se ha presumido en el mundo que Estados Unidos Norteamérica, tiene el mejor sistema del mundo. Pues miren, ahí está precisamente la falta de moral o la inmoralidad de los grandes medios para criticar, para rechazar. Ahí está la inmoralidad de la derecha, como hasta aplaude a Donald Trump cuando atropella el derecho internacional y agrede a Venezuela, mata civiles en el Caribe, mata en la agresión a Venezuela a ciudadanos civiles y militares, de luego, y hasta se jacta. Y la derecha le aplaude. Fíjense nomás la inmoralidad. Por eso, amigos y amigas, yo soy de la idea, y a quienes no coinciden conmigo, los respeto, pero los llamo a la reflexión. No seamos tolerantes con quienes minimizan la corrupción. No seamos tolerantes con quienes
violan las leyes simplemente para beneficiar los intereses de la minoría. No seamos tolerantes con la agresión imperialista, en este caso encabezada por el señor Donald Trump. Muchas gracias por su atención.